Clara Martínez despertó con el sonido familiar de su alarma, un viejo celular que había visto mejores días. Eran las 5 de la mañana, y como todos los días, se levantó de su cama improvisada. Un colchón desgastado en el pequeño departamento que compartía con su madre y su hermano menor, Diego, en una esquina bulliciosa de la Ciudad de México. Su madre ya estaba en la cocina, preparando los tamales que vendería en la esquina de la colonia, mientras Diego revisaba sus cuadernos antes de ir a la escuela. Clara, con apenas 28 años, había aceptado el peso de ser el sostén de su familia tras la repentina enfermedad de su padre, que los dejó endeudados y con pocas opciones. Trabajaba como asistente personal en Sánchez Corporation, una de las empresas más grandes del país, dirigida por la poderosa familia Sánchez. A pesar de su arduo trabajo, Clara apenas ganaba lo suficiente para cubrir los gastos básicos. Antes de salir de casa, ajustó sus gafas y se miró al espejo. Su apariencia era sencilla, un traje modesto y el cabello recogido en una coleta. No tenía tiempo ni recursos para preocuparse por lujos. Aunque sabía que nunca encajaría en el mundo de sus jefes, ella estaba determinada a mantener su empleo, sin importar cuán humillante fuera a veces. En el lado opuesto de la ciudad, en una mansión ubicada en Lomas de Chapultepec, Leonardo Sánchez despertó con una sensación de hartazgo. La habitación, decorada con muebles de diseñador y cuadros exclusivos, parecía más un museo que un hogar. Leonardo, con 32 años, era el único heredero de la dinastía Sánchez. Alto, atractivo y siempre vestido impecablemente, tenía todo lo que alguien podría desear, pero una constante sensación de insatisfacción lo atormentaba. Esa mañana sus padres, don Héctor y doña Margarita, lo habían citado para desayunar en el lujoso comedor familiar. Leonardo ya sabía lo que le dirían. Desde hacía semanas lo presionaban para que aceptara casarse con Camila Escandón, hija de una de las familias más influyentes del país. Para ellos el matrimonio no era más que una estrategia para consolidar el poder y las finanzas de ambas familias. Leonardo, es momento de que dejes tus caprichos y asumas tu papel como cabeza de esta familia, dijo su padre, sirviéndose un café preparado por su chef personal. No pienso casarme con alguien a quien apenas conozco, y mucho menos por un negocio, respondió Leonardo, con el tono cansado de alguien que ya había tenido esta discusión demasiadas veces. Doña Margarita suspiró con teatralidad. ¿Y cuál es tu plan? ¿Seguir perdiendo el tiempo en tus proyectos inútiles? Eres un Sánchez, Leonardo. Es hora de que actúes como uno. Leonardo, irritado, terminó su desayuno y salió de la mansión. Condujo su auto deportivo hacia la oficina, preguntándose cuánto más podría soportar la presión de su familia. Fue en ese momento, mientras estacionaba en el edificio de Sánchez Corporation, que una idea comenzó a tomar forma en su mente. Clara ya estaba en su escritorio cuando Leonardo entró a la oficina. Como siempre, él llegaba tarde, pero nadie se atrevía a señalarlo. Con un gesto rápido, Leonardo le indicó que lo siguiera a su oficina privada. Clara, acostumbrada a sus exigencias, tomó su libreta y lo siguió en silencio. Una vez dentro, Leonardo cerró la puerta y se volvió hacia ella. Su expresión era distinta, menos arrogante de lo habitual. Clara lo observó con cierta desconfianza, preguntándose qué quería esta vez. Necesito que hagas algo por mí, y antes de que digas que no, escucha bien lo que te voy a decir, empezó Leonardo, cruzando los brazos. Clara lo miró con cautela. ¿De qué se trata, señor? Leonardo respiró hondo, como si dudara de lo que estaba a punto de proponer. Quiero que te cases conmigo. La libreta cayó de las manos de Clara. Por un momento pensó que había escuchado mal, pero cuando vio la seriedad en el rostro de Leonardo, supo que hablaba en serio. ¿Qué? Preguntó, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Leonardo se apresuró a explicar. Es un arreglo. No será un matrimonio real, solo algo para demostrarle a mis padres que no pueden controlarme. Necesito a alguien que ellos jamás aceptarían, alguien como tú. Clara sintió cómo el enojo subía por su pecho. Sus palabras eran una confirmación brutal de todo lo que ya sabía. En el mundo de Leonardo, ella era invisible, insignificante, alguien menos. Sin embargo, la parte pragmática de su mente la obligó a escuchar. ¿Y por qué aceptaría algo así?, preguntó con un tono frío. Leonardo, quizás por primera vez en su vida, pareció dudar. Porque te pagaría una suma considerable.
suficiente para que tú y tu familia no tengan que preocuparse nunca más. Clara bajó la mirada, pensando en su madre, en Diego, en las cuentas atrasadas. La propuesta era absurda, humillante incluso, pero la cantidad que Leonardo ofrecía podría cambiar sus vidas para siempre. «Dame un día para pensarlo», dijo finalmente. Leonardo asintió, satisfecho. «Te espero mañana. Pero no tardes demasiado, Clara. Esto tiene que suceder rápido». Cuando Clara salió de la oficina, su mente era un torbellino. Sabía que aceptar significaría someterse a las críticas y burlas de los demás, pero también sabía que, por su familia, estaba dispuesta a soportar cualquier cosa. La mañana del día de la boda, Clara se miraba al espejo en el diminuto baño de su casa. La luz amarillenta iluminaba su rostro, revelando unas ojeras profundas causadas por las noches sin dormir desde que aceptó la propuesta de Leonardo. Su madre, doña Lucía, había intentado arreglarle el cabello y maquillarla con los pocos productos que tenían, pero Clara seguía viéndose como siempre, sencilla, sin pretensiones, y según las crueles palabras de los demás, común. «Estás hermosa, hija», le dijo doña Lucía con lágrimas en los ojos, mientras ajustaba el vestido que habían comprado a crédito en una tienda del centro. Clara sonrió débilmente. Sabía que su madre estaba feliz porque pensaba que esto era un milagro, una oportunidad para salir de la pobreza. Diego, su hermano menor, también parecía emocionado. No entendían que este matrimonio era una farsa, un contrato disfrazado de ceremonia. Para ellos era el comienzo de una nueva vida. Mientras tanto, en un lujoso salón de un hotel de 5 estrellas en Polanco, Leonardo ajustaba su corbata frente a un enorme espejo de marco dorado. A su alrededor, el bullicio de los preparativos se mezclaba con los comentarios ácidos de sus amigos y familiares, quienes no se molestaban en disimular su desdén por el matrimonio. «¿De verdad vas a casarte con tu asistente?», preguntó Santiago, su mejor amigo, mientras se servía un whisky. «Esto parece una broma, Leo». Leonardo sonrió con ironía y se encogió de hombros. «Eso es precisamente lo que quiero que piensen. Mi padre necesita aprender que no puede controlarme». «¿Y qué ganas tú con esto?», insistió Santiago. Leonardo no respondió. Sabía que la pregunta era válida. Aunque la idea de casarse con Clara para molestar a sus padres parecía divertida al principio, ahora, a pocas horas de la ceremonia, no podía ignorar una sensación incómoda en el pecho. Era justo usar a Clara de esta manera. Sin embargo, el recuerdo de las exigencias de su padre y la insistencia de su madre lo convencieron de seguir adelante. La ceremonia se llevó a cabo en una pequeña capilla que Clara había elegido, lejos del lujo al que estaba acostumbrado Leonardo. Era un lugar humilde, con bancos de madera y un altar decorado con flores de temporada que doña Lucía había comprado en el mercado. Clara llegó acompañada de su madre y su hermano, mientras los pocos invitados del barrio la observaban con orgullo. Por otro lado, los invitados de Leonardo llegaron tarde, vestidos con trajes caros y miradas altivas. Don Héctor y doña Margarita asistieron solo porque temían el escándalo que causaría su ausencia, pero sus expresiones eran una mezcla de vergüenza y desdén. Camila, la mujer que ellos habían elegido para su hijo, no ocultó su desprecio mientras se sentaba en la última fila, observando cada detalle con ojos críticos. Cuando Clara caminó hacia el altar, sintió el peso de todas las miradas sobre ella. Las risas contenidas, los murmullos y las miradas despectivas eran como pequeños cuchillos que se clavaban en su piel. Pero cuando levantó la vista y vio a Diego sonriéndole desde el primer banco, recordó por qué estaba allí. Esta no era una boda por amor, pero era un sacrificio que estaba dispuesta a hacer por su familia. Leonardo la esperaba frente al altar, impecable en su traje negro. Cuando la vio acercarse, no pudo evitar notar algo diferente en Clara. Aunque su vestido era modesto y su peinado sencillo, había una serenidad en su rostro que lo desarmó. Por un instante, casi sintió culpa por todo esto. El sacerdote realizó una ceremonia breve, y antes de que Clara pudiera procesarlo, ya estaba firmando los documentos que la convertían legalmente en la esposa de Leonardo Sánchez. Los aplausos al final fueron dispersos y poco entusiastas. Clara no necesitaba mirar alrededor para saber que la mayoría de los invitados estaban ahí por compromiso, no por apoyo. La recepción se llevó a cabo en un salón que Leonardo había reservado de último minuto, más por protocolo que por interés.
La decoración era simple, y el ambiente estaba dividido. Por un lado, los vecinos de Clara celebraban sinceramente, felices de ver que alguien de su comunidad había llegado tan lejos. Por otro lado, los amigos y familiares de Leonardo murmuraban comentarios despectivos mientras tomaban vino caro. En un rincón, doña Margarita hablaba en voz baja con su esposo. «Esto es un desastre, Héctor. La gente se burlará de nosotros. ¿Qué va a decir la prensa cuando esto salga a la luz?» Don Héctor, siempre frío y calculador, simplemente asintió. «Deja que Leonardo juegue a ser rebelde. Esto no durará. Cuando se aburra, volverá a nosotros». Mientras tanto, Clara permanecía en silencio junto a Leonardo, respondiendo con cortesía a los pocos invitados que se acercaban a felicitarlos. Leonardo intentaba mantener su usual actitud despreocupada, pero no podía evitar sentirse incómodo. Algo en la dignidad de Clara lo hacía sentir pequeño, como si ella, a pesar de su aparente fragilidad, fuera mucho más fuerte de lo que él había imaginado. Cuando la fiesta terminó, Leonardo y Clara subieron a un auto que los llevó a su nueva casa. Un lujoso penthouse que Leonardo había preparado para cumplir con las apariencias. El trayecto fue silencioso, ambos inmersos en sus pensamientos. Al llegar, Clara miró el lugar con cautela. Todo era moderno, elegante, frío. Nada en esa casa la hacía sentir bienvenida. Esa noche, mientras Clara desempacaba en el cuarto que Leonardo había designado como suyo, él entró y se detuvo en la puerta. Por un momento, pareció querer decir algo, pero finalmente se limitó a decir: «Mañana hablaremos, descansa». Cuando él cerró la puerta, Clara se sentó en la cama y dejó escapar un suspiro largo. Sabía que esta era solo la primera de muchas noches difíciles, pero también sabía que no tenía tiempo para lamentarse. Su familia dependía de ella, y estaba decidida a cumplir con su parte del trato, sin importar el costo emocional. Clara despertó temprano al día siguiente, como siempre lo hacía. Había pasado una noche inquieta en el cuarto que ahora era suyo, sintiendo que todo en esa casa era ajeno, demasiado perfecto, demasiado frío. Se levantó, se puso un suéter sencillo sobre su camisón y salió a explorar el penthouse mientras el sol apenas iluminaba la ciudad. El lugar era imponente, muebles de diseño minimalista, enormes ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la Ciudad de México, y un silencio que se sentía casi opresivo. Clara nunca había estado en un espacio tan grande y vacío. Incluso en las pocas veces que visitó la oficina de Leonardo en la empresa, siempre había ruido, movimiento, vida. Aquí no había nada. En la cocina encontró una máquina de café que parecía sacada del futuro. Después de varios intentos, logró preparar una taza y se sentó en la barra para pensar. No había olvidado que esta boda era un arreglo, un juego que Leonardo había planeado para molestar a sus padres. Pero mientras removía el café, no podía evitar preguntarse cuánto tiempo podría soportar este teatro sin perderse a sí misma. Leonardo salió de su cuarto un poco más tarde, impecablemente vestido como siempre, con una camisa blanca de lino y un pantalón casual que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Clara. Al verla en la cocina, se detuvo por un momento, como si no supiera qué decirle. Finalmente rompió el silencio. «Buenos días», dijo mientras servía una taza de café, con la naturalidad de quien ha hecho esto toda su vida. Clara apenas levantó la mirada. «Buenos días. Hoy vamos a ver a mis padres», dijo Leonardo sin rodeos mientras se apoyaba en la barra. «¿Quieren que les explique esto?» Clara lo miró, intentando leer su expresión. «¿Y qué les vas a decir?» Leonardo sonrió, pero era una sonrisa amarga. «Lo que quieran escuchar. Que esto es real, que estamos casados y que no pueden hacer nada para cambiarlo». Clara asintió en silencio, aunque la idea de enfrentarse a los Sánchez le provocaba un nudo en el estómago. Sabía que, para ellos, ella no era más que una herramienta en el plan de su hijo, un peón desechable. Más tarde, mientras Leonardo se preparaba para salir, Clara decidió desempacar lo poco que había traído consigo. Abrió su maleta y comenzó a colocar su ropa en el armario asignado, pero al mover un bolsillo secreto de la maleta, una carpeta se deslizó hacia el suelo. Clara se congeló. En su prisa por empacar, había olvidado que llevaba esos documentos consigo. Leonardo, que pasaba por el pasillo en ese momento, notó el movimiento y entró al cuarto. «¿Qué es eso?», preguntó, alzando una ceja. Clara rápidamente intentó recoger la carpeta,
pero Leonardo ya se había agachado para tomarla. Antes de que pudiera detenerlo, él abrió la primera página y comenzó a leer. Su rostro cambió de inmediato. ¿Eduardo Morales?, preguntó en voz baja, como si el nombre le quemara en la lengua. Clara sintió cómo la sangre se le helaba. No había querido que esto saliera a la luz, al menos no tan pronto. Pero ahora no había forma de escapar. ¿Por qué tienes documentos sobre él?, insistió Leonardo, levantando la mirada hacia ella. Su tono no era de curiosidad, sino de algo más profundo, más personal. Clara respiró hondo, intentando mantener la calma. Porque es mi padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Leonardo la miraba como si acabara de ver un fantasma. Finalmente dejó caer la carpeta sobre la cama y se cruzó de brazos. ¿Tu padre?, repitió incrédulo. ¿El mismo Eduardo Morales que mi padre destruyó? Clara apretó los labios. No tenía sentido negar lo evidente. Sí, Eduardo Morales es mi padre, aunque hace años que no sé nada de él. Leonardo dio un paso hacia atrás, como si necesitara procesar lo que acababa de escuchar. Esto no puede ser una coincidencia. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no tenía por qué decírtelo. Mi pasado no es asunto tuyo, respondió Clara, su tono más firme de lo que había planeado. Leonardo la miró fijamente, intentando descifrarla. Durante años había oído a su padre hablar de Eduardo Morales como un hombre deshonesto, un rival que había sido aplastado sin piedad. Pero ahora, frente a Clara, esa historia parecía mucho más compleja. ¿Qué pasó con él?, preguntó finalmente, su voz más suave. Clara desvió la mirada hacia la ventana. Mi padre desapareció cuando yo tenía 12 años. Todo lo que sé es que fue acusado de desfalco y que su empresa se fue a la quiebra. Mi madre siempre creyó que lo habían acusado injustamente, pero no tenía pruebas. Después de eso, tuvimos que empezar de cero. Yo dejé la escuela para trabajar y ayudar a mi familia. Leonardo no sabía qué decir. Por primera vez se sintió culpable por su plan. Había asumido que Clara era una mujer sin historia, alguien fácil de manipular. Pero ahora comprendía que ella cargaba con un pasado que estaba íntimamente ligado al suyo. Esa noche, Leonardo fue al despacho del penthouse y sacó una botella de whisky. Mientras servía un vaso, no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Eduardo Morales no era solo un nombre del pasado, ahora estaba directamente relacionado con su presente, y lo peor era que, al mirar a Clara, no podía ignorar la dignidad y la fortaleza que ella mostraba a pesar de todo. Por su parte, Clara permaneció en su cuarto, mirando la carpeta que Leonardo había dejado sobre la cama. Sabía que había despertado algo en él, algo que podría cambiarlo o destruirlo, pero también sabía que, para ella, este matrimonio era ahora mucho más peligroso de lo que había imaginado. La tensión en el penthouse era palpable al día siguiente. Clara y Leonardo apenas intercambiaron palabras mientras desayunaban. Había un silencio incómodo, lleno de pensamientos no dichos y preguntas que ninguno de los dos sabía cómo formular. Pero ambos sabían que no podían evitar el enfrentamiento con don Héctor y doña Margarita por mucho más tiempo. Leonardo condujo hacia la mansión familiar en Lomas de Chapultepec, con Clara sentada a su lado. Aunque trataba de mantener la compostura, Clara no podía evitar sentir una mezcla de nerviosismo y rabia. Había soportado humillaciones antes, pero enfrentarse directamente a la familia que había destruido la suya era algo completamente diferente. Cuando llegaron, la puerta principal se abrió automáticamente, dejando al descubierto el majestuoso jardín delantero y la imponente fachada de la casa. Clara respiró profundamente mientras caminaban hacia la entrada. Leonardo puso una mano en su brazo, un gesto breve, casi inconsciente, como si quisiera transmitirle algo parecido a apoyo. Don Héctor y doña Margarita los esperaban en la sala principal, sentados en un sofá de cuero blanco frente a una enorme chimenea decorada con mármol. Doña Margarita tenía una sonrisa tensa, mientras don Héctor ni siquiera hizo el esfuerzo de ocultar su desprecio. Leonardo, me alegra que finalmente hayas decidido venir a dar una explicación, dijo don Héctor con su voz grave y autoritaria. Sus ojos se movieron hacia Clara, estudiándola con la misma frialdad que un cazador analiza a su presa. Aunque todavía no entiendo qué viste en ella. Clara sintió cómo la sangre se le subía al rostro, pero mantuvo la calma. No iba a permitir que sus comentarios la hicieran perder el control. Me casé con Clara porque la amo, dijo Leonardo, su tono firme.
Fue la primera vez que Clara lo escuchó mentir con tanta convicción, y por un momento casi creyó en sus palabras. Doña Margarita soltó una risita amarga. Por favor, Leonardo, no nos insultes con esas tonterías. Sabemos que esto es solo otro de tus intentos infantiles por rebelarte contra nosotros. Leonardo dio un paso adelante, inclinándose ligeramente hacia su padre. ¿Y qué si lo es? Ustedes no tienen derecho a decidir sobre mi vida. Ya me cansé de jugar según sus reglas. Don Héctor lo miró con desprecio. Eres un imbécil. No entiendes nada de lo que está en juego. Esa mujer no es más que un peón en un juego que tú ni siquiera comprendes. El comentario hizo que Leonardo frunciera el ceño. ¿Qué estás tratando de decir? Don Héctor sonrió con suficiencia y encendió un cigarro, algo que siempre hacía antes de una confesión importante. Digo que la familia de esa mujer no es ningún misterio para mí. Eduardo Morales era un rival, alguien que pensó que podía derrotarme. Así que lo destruí. Fue un movimiento estratégico. No fue personal, solo negocios. Clara apretó los puños al escuchar esas palabras, pero se obligó a mantener la calma. Ahora más que nunca, necesitaba escuchar toda la verdad. Leonardo, en cambio, estaba visiblemente afectado. ¿Sabías quién era ella desde el principio?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y rabia. Por supuesto, respondió don Héctor con una sonrisa cínica. Y también sé que su padre aún está vivo. La revelación cayó como un balde de agua fría. Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Había pasado años creyendo que su padre estaba muerto, pero ahora don Héctor insinuaba lo contrario. Miró a Leonardo, esperando alguna señal de que él también estuviera sorprendido, pero él solo la miró en silencio, como si estuviera intentando procesar lo mismo. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso?, preguntó Clara, su voz temblorosa pero firme. Don Héctor dio una calada a su cigarro antes de responder. Porque yo lo obligué a desaparecer. Pero no fui lo suficientemente ingenuo como para no seguirle el rastro. Eduardo está en Guatemala, viviendo bajo una identidad falsa. Es un hombre roto, pero aún está vivo. Clara sintió una mezcla de emociones: sorpresa, rabia, esperanza. No podía creer que la vida de su padre estuviera a merced de un hombre tan despiadado. ¿Por qué no lo denunciaste?, preguntó Leonardo, visiblemente perturbado. Porque no era necesario. La destrucción de su reputación fue suficiente. La ley no tenía que intervenir, solo la presión social y financiera. Él mismo se quitó del tablero, respondió don Héctor con una frialdad que hizo que Clara sintiera escalofríos. Cuando salieron de la mansión, Clara estaba en silencio. Su mente giraba en círculos, tratando de asimilar todo lo que había escuchado. Su padre estaba vivo. Todo este tiempo había estado viviendo en el exilio, mientras su familia sufría en silencio. Leonardo miraba el volante mientras conducía, claramente incómodo con la tensión en el aire. Clara, empezó a decir, pero ella lo interrumpió. No me digas nada. Necesito pensar. Leonardo asintió, dándole su espacio. Había sido testigo de muchas cosas a lo largo de su vida, pero nada como lo que acababa de pasar. Por primera vez, empezó a cuestionar todo lo que su padre le había enseñado, y, aunque no quería admitirlo, sentía una creciente admiración por Clara. A pesar de todo lo que había enfrentado, ella seguía de pie. Esa noche Clara se sentó frente a su computadora, buscando información sobre Guatemala y las posibles pistas que pudieran llevarla a su padre. Aunque estaba agotada, una nueva determinación ardía en su interior. Ahora que sabía la verdad, no iba a detenerse hasta encontrarlo. Por su parte, Leonardo se quedó en la sala, mirando la carpeta que contenía los documentos de Eduardo Morales. No sabía en qué momento su plan había dejado de ser solo una forma de vengarse de sus padres, y se había convertido en algo mucho más personal. Pero había algo que tenía claro: ya no podía ignorar la responsabilidad que tenía, tanto con Clara como con su propia conciencia. El amanecer en la Ciudad de México trajo consigo una sensación de urgencia para Clara. Había pasado la noche investigando, recopilando cada pista posible sobre el paradero de su padre. El nombre Eduardo Morales, ahora un eco del pasado, parecía desvanecerse en documentos obsoletos y archivos olvidados. Sin embargo, una línea de texto en un blog sobre empresarios exiliados llamó su atención. Un hombre conocido como Ernesto Méndez, residente en Guatemala, tiene una historia sospechosamente parecida a la de Eduardo Morales. Clara sintió como su corazón latía con fuerza. Por primera vez en años,
Tenía un rastro, un hilo que podría llevarla a encontrarlo. Leonardo entró a la sala en ese momento, con el cabello despeinado y una taza de café en la mano. Había pasado la noche pensando en la conversación con su padre, en las verdades que habían salido a la luz y en el impacto que todo esto tenía en Clara. ¿Sigues despierta?, preguntó mientras se sentaba frente a ella. Clara asintió, sin apartar la vista de la pantalla. Encontré algo, un nombre, Ernesto Méndez. Parece que podría ser mi padre. Leonardo tomó un sorbo de café y luego la miró con seriedad. Si es él, ¿qué planeas hacer? Clara lo miró fijamente. Ir a buscarlo. Necesito respuestas. Leonardo se recargó en el sillón, observándola en silencio. Admiraba su determinación, pero sabía que esto no sería fácil. Después de un momento de reflexión, habló. Te acompañaré. Clara parpadeó, sorprendida. No tienes que hacerlo. Lo sé, pero quiero hacerlo. Esto también me involucra, de alguna manera. Además, Guatemala no es un lugar fácil para viajar sola, respondió Leonardo con una mezcla de preocupación y sinceridad. Aunque dudaba de sus intenciones, Clara aceptó. Sabía que un viaje como este sería peligroso, y a pesar de su desconfianza inicial, la presencia de Leonardo podría ser útil. Días después tomaron un vuelo hacia Ciudad de Guatemala. Desde el aeropuerto, tomaron un coche alquilado y comenzaron el viaje hacia el pequeño pueblo donde, según los registros, Ernesto Méndez vivía. El trayecto era largo, cruzando caminos sinuosos entre montañas y paisajes exuberantes. Clara miraba por la ventana inmersa en sus pensamientos, mientras Leonardo conducía en silencio. Finalmente, llegaron a un pequeño pueblo rodeado de cerros. Las casas eran modestas, y las calles de tierra parecían sacadas de otra época. Leonardo estacionó el coche frente a una tiendita, y Clara bajó, tratando de calmar el nerviosismo que la invadía. Preguntaremos aquí primero, dijo Clara, más para sí misma que para Leonardo. Entraron juntos a la tienda. Una mujer mayor atendía el mostrador, y Clara se acercó con cautela. Disculpe, señora, estoy buscando a un hombre llamado Ernesto Méndez. Me dijeron que vive por aquí, preguntó con voz temblorosa. La mujer los observó con curiosidad antes de responder. Sí, vive en la última casa al final del camino, pero ¿por qué lo buscan? Clara dudó un momento antes de responder. Es mi padre. La mujer arqueó las cejas, sorprendida, pero no dijo más. Les indicó cómo llegar, y Clara salió de la tienda con el corazón latiéndole en los oídos. La casa era pequeña, hecha de madera y zinc, con un jardín descuidado al frente. Clara se detuvo en la puerta, incapaz de moverse. Leonardo, parado detrás de ella, puso una mano en su hombro. «Cuando estés lista», dijo con suavidad. Clara respiró hondo y tocó la puerta. El sonido de pasos se escuchó al otro lado y un hombre mayor abrió. Era delgado, con cabello canoso y ojos hundidos, pero en su rostro había una expresión de calma que contrastaba con el caos interno de Clara. «¿Ernesto Méndez?», preguntó Clara, aunque ya sabía la respuesta. El hombre la miró fijamente, y algo en sus ojos cambió. Su rostro se endureció, y su voz salió baja y ronca. «¿Quién eres?» «Soy Clara. Soy tu hija», dijo luchando por mantener la voz firme. El hombre se quedó inmóvil, como si las palabras no tuvieran sentido. Finalmente, se pasó una mano por el rostro y murmuró. «No puede ser». Clara sintió como las lágrimas amenazaban con salir, pero se obligó a mantenerse fuerte. «He venido desde México para verte. Necesito saber por qué nos abandonaste». Ernesto dio un paso atrás, como si las palabras la golpearan físicamente. No fue mi elección. Yo no quería... Leonardo intervino, su tono más directo. Don Héctor Sánchez lo obligó a desaparecer, ¿no es así? El hombre miró a Leonardo sorprendido y luego asintió lentamente. Sí, me acusaron de cosas que no hice. Me destruyeron. Si me quedaba, mi familia habría sufrido las consecuencias. No tuve más opción que huir. Clara sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Y nunca intentaste volver? ¿Nunca pensaste en nosotros? Ernesto bajó la mirada, como si no pudiera soportar la culpa, todos los días. Pero ya era demasiado tarde. No tenía cómo regresar sin ponerlos en peligro. Esa noche, Clara y Leonardo se quedaron en una pequeña posada cercana. Clara apenas habló. Estaba procesando todo lo que había descubierto. Su padre estaba vivo, pero la herida de su ausencia seguía abierta. Leonardo, por su parte, observaba desde el silencio,
dándose cuenta de que este viaje había desenterrado no solo los secretos de la familia Morales, sino también sus propias dudas sobre su lugar en el mundo. Cuando finalmente Clara se quedó dormida, Leonardo miró por la ventana de la habitación, pensando en las palabras de Ernesto. Todo lo que su padre había hecho para mantener el poder, toda la destrucción que había dejado a su paso, ahora parecía más monstruoso que nunca. Por primera vez, Leonardo se preguntó si era posible enmendar los pecados de su familia. A la mañana siguiente, Clara volvió a la pequeña casa de Ernesto. Esta vez, estaba sola. Leonardo decidió quedarse en la posada, entendiendo que había conversaciones que solo podían tener padre e hija. Clara se detuvo frente a la puerta durante unos minutos antes de reunir el valor para llamar. La puerta se abrió, y Ernesto apareció, con el rostro cansado pero más relajado que el día anterior. «Pasa», dijo, señalando hacia el interior. El interior de la casa era humilde, con muebles desgastados y fotografías antiguas en las paredes. Clara notó que, aunque las cosas eran simples, Ernesto había logrado construir una vida tranquila en su exilio. Sin embargo, esa tranquilidad no borraba el vacío que él había dejado en su familia. Se sentaron en una pequeña mesa junto a la ventana. Ernesto sirvió 2 tazas de café y suspiró profundamente, como si estuviera preparando su alma para lo que iba a decir. «Lo siento, Clara», empezó, su voz quebrada. «No hay palabras para justificar lo que hice, pero quiero que sepas la verdad». Clara sostuvo la taza de café, buscando algo en que anclar sus manos temblorosas. «Estoy aquí para escucharte». Ernesto comenzó su relato, volviendo a aquellos días en que su empresa, una prometedora firma de construcción, competía con Sánchez Corporation por contratos multimillonarios. Según Ernesto, su negocio prosperaba y ganaba reconocimiento por su ética de trabajo y calidad. Sin embargo, eso lo convirtió en un blanco para don Héctor, quien veía a cualquier competidor como una amenaza que debía eliminarse. «Primero intentaron comprarme», dijo Ernesto con la mirada fija en su taza de café. «Me ofrecieron una suma enorme para que vendiera mi empresa y dejara el campo libre para ellos. Cuando me negué, las cosas se pusieron sucias». Ernesto explicó cómo don Héctor utilizó sus conexiones para acusarlo falsamente de malversación de fondos. Documentos falsificados, testimonios comprados y una campaña de desprestigio en los medios fueron suficientes para destruir su reputación y colapsar su empresa. Pero el golpe final fue cuando recibió amenazas directas contra su familia. «No podía arriesgarlos, Clara. Sabía que si me quedaba, ustedes estarían en peligro. Así que huí, pensando que era lo mejor que podía hacer para protegerlos». Clara sintió una mezcla de emociones, rabia, tristeza y un leve destello de comprensión. «Nos dejaste a nuestra suerte, papá. Mamá tuvo que trabajar de sol a sol para mantenernos. Yo dejé la escuela para ayudarla. Nos hundimos en deudas que todavía estamos pagando. ¿Eso era protección?». Ernesto bajó la cabeza, visiblemente afectado por sus palabras. «Sé que no fue suficiente, y cada día he vivido con esa culpa, pero quiero que sepas que, desde aquí, hice lo posible por enviarles dinero, aunque fuera poco. Quise regresar muchas veces, pero no sabía cómo enfrentar lo que había dejado atrás». Clara no pudo evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Había imaginado este momento tantas veces, ensayando lo que diría, pero nada podía prepararla para el peso de la verdad. Sin embargo, había algo que no entendía. «¿Por qué nunca intentaste limpiar tu nombre? ¿Por qué no luchaste contra don Héctor?». Ernesto soltó una amarga carcajada. «¿Luchar contra él? Héctor Sánchez no es solo un empresario, Clara. Es un hombre que controla políticos, jueces y policías. Lo intenté al principio, pero cada movimiento que hacía terminaba en un callejón sin salida. Él siempre estaba un paso adelante. Aprendí que mi única opción era desaparecer». Cuando Clara salió de la casa horas después, se sentía agotada, pero más ligera. Ahora entendía las razones de su padre, aunque no las justificaba. Sabía que nunca podría recuperar los años perdidos, pero también sabía que este encuentro era un punto de partida. Había una oportunidad de cerrar heridas, aunque no fuera fácil. En la posada, Leonardo la estaba esperando en el pequeño comedor. Al verla entrar, se levantó preocupado. «¿Cómo te fue?». Clara se sentó frente a él suspirando. «Hablamos mucho. Me contó todo. Entiendo por qué hizo lo que hizo, pero todavía no sé si puedo perdonarlo». Leonardo asintió comprendiendo.
No tienes que decidir eso ahora. Estas cosas toman tiempo. Clara lo miró agradecida por su paciencia. A pesar de todo, había algo en la presencia de Leonardo que la tranquilizaba. Aunque el inicio de su relación había sido frío y calculado, ahora sentía que había un extraño vínculo entre ellos, algo que los unía más allá de su acuerdo inicial. Esa noche, mientras Clara descansaba en su habitación, Leonardo tuvo una conversación con Ernesto. Los dos hombres se sentaron en el pequeño patio trasero, bajo un cielo estrellado. «No sé por qué te casaste con mi hija», dijo Ernesto, con un tono más curioso que acusador, «pero parece que te importa». Leonardo lo miró, reflexionando antes de responder. «Al principio fue un acto de rebeldía, algo para molestar a mi padre, pero Clara, ella me ha enseñado mucho más de lo que esperaba. Es más fuerte de lo que cualquiera le da crédito». Ernesto asintió, como si estuviera evaluando a Leonardo. «Si realmente la respetas, cuídala. Ella ha sufrido mucho más de lo que merece». Leonardo no respondió, pero sus ojos dejaron claro que entendía la gravedad de esas palabras. Cuando partieron de Guatemala al día siguiente, Clara llevaba consigo algo más que una verdad dolorosa. Llevaba una determinación renovada de luchar, no solo por su familia, sino también por la justicia. Y aunque aún no lo sabía, Leonardo estaba dispuesto a ayudarla en cada paso del camino. El regreso a la Ciudad de México fue un viaje silencioso. Clara, con la mirada perdida en la ventanilla del avión, repasaba mentalmente todo lo que había escuchado de su padre. Las verdades que había descubierto eran como piezas de un rompecabezas que comenzaban a tomar forma, pero esa claridad también traía consigo un peso insoportable. Ernesto le había contado su historia, pero ahora dependía de Clara decidir qué hacer con esa información. Leonardo, sentado junto a ella, respetaba su silencio. Desde su encuentro con Ernesto, su percepción de todo había cambiado. Por primera vez en su vida se sentía parte de algo más grande que sus problemas personales. Había heredado el legado de su padre, un hombre poderoso y despiadado, pero ahora, enfrentarse a esa herencia parecía inevitable. Cuando llegaron al penthouse, Clara fue directamente al pequeño escritorio que había improvisado en su cuarto. Extendió los documentos que su padre le había dado, pruebas de los movimientos financieros de don Héctor, transacciones fraudulentas y testimonios que incriminaban a su familia en la destrucción de Morales Construcciones. Cada página era un testamento de los crímenes que habían llevado a su familia a la ruina. Leonardo entró en la habitación después de un rato, observándola trabajar con determinación. «¿Qué planeas hacer con eso?», preguntó. Clara levantó la mirada, sus ojos llenos de firmeza. «Voy a exponerlo. Todo. Mi padre puede haber huido, pero yo no voy a hacerlo». Leonardo asintió, sabiendo que esta decisión pondría en peligro a ambos. «Si decides hacerlo, te ayudaré». «¿Por qué?», preguntó Clara desconfiada. Leonardo se sentó frente a ella, tomando una hoja de los documentos. «Porque es lo correcto, y porque estoy cansado de vivir bajo la sombra de mi padre. Si puedo ayudar a corregir lo que él hizo, lo haré». Por primera vez desde que lo conoció, Clara vio sinceridad en sus palabras. Aunque todavía dudaba de sus intenciones, sabía que no podía hacer esto sola. Asintió en silencio, aceptando su apoyo. Durante las semanas siguientes, Clara y Leonardo trabajaron juntos para preparar el caso. Clara contactó a un periodista independiente, Marina Cruz, conocida por su valentía al exponer casos de corrupción. Aunque al principio Marina dudó de la veracidad de las pruebas, la pasión de Clara y la información sólida que tenían la convencieron de que esta historia merecía ser contada. Mientras tanto, Leonardo utilizó sus contactos dentro de Sánchez Corporation para conseguir más documentos que incriminaban a su padre. Por primera vez, jugaba un papel activo en desafiar el poder de su familia. Sin embargo, cada movimiento que hacía lo acercaba al borde de un conflicto inevitable. La noche en que la historia se publicó, Clara estaba sentada frente a la televisión, viendo cómo Marina presentaba el caso en un programa de noticias nacional. Los documentos, las grabaciones y los testimonios exponían no solo a don Héctor, sino también a otros aliados poderosos que habían participado en la destrucción de Morales Construcciones. Las redes sociales estallaron con indignación, y la presión pública no tardó en llegar. Leonardo, sentado junto a ella, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que su padre no se quedaría de brazos cruzados. «Esto es solo el principio», dijo Clara, apagando la televisión.
Leonardo asintió. Lo sé, pero fue un buen golpe. Como lo había predicho, don Héctor reaccionó rápidamente. Al día siguiente, Clara recibió una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado era grave y amenazante. Te estás metiendo en problemas que no puedes manejar, niña. Retira todo o lo lamentarás. Clara sintió un escalofrío, pero no dejó que el miedo la paralizara. No voy a detenerme. Ustedes me quitaron todo, y ahora voy a asegurarme de que paguen por ello. Colgó el teléfono temblando, pero determinada a seguir adelante. Mientras tanto, Leonardo enfrentaba a su padre en la mansión familiar. Don Héctor estaba furioso, sus ojos llenos de ira mientras le gritaba. ¿Cómo te atreves a traicionar a tu familia de esta manera? Rugió. Todo lo que tienes es gracias a mí. Leonardo lo miró fijamente sin inmutarse. Todo lo que tengo es una mentira construida sobre las vidas que destruiste. Ya no quiero ser parte de esto. Don Héctor lo fulminó con la mirada. Si crees que puedes detenerme, estás equivocado. Eres un niño jugando a ser héroe. Leonardo, por primera vez en su vida, no se dejó intimidar. Tal vez, pero al menos no seré un cobarde que se esconde detrás de su dinero y poder. Días después, las autoridades comenzaron a investigar a Sánchez Corporation. Aunque don Héctor intentó utilizar sus influencias para frenar el proceso, la presión pública era demasiado grande. Varios empleados de alto rango comenzaron a testificar en su contra, buscando acuerdos que redujeran sus propias condenas. Por su parte, Clara se encontró con su padre en un café de la ciudad. Ernesto había regresado para apoyar a su hija, aunque todavía llevaba consigo la carga de su pasado. «Estoy orgulloso de ti, Clara», le dijo, tomando su mano. «Has hecho lo que yo no pude». Clara lo miró, con lágrimas en los ojos. «Lo hice por nosotros, pero esto no ha terminado». En los días que siguieron, don Héctor fue obligado a renunciar como director de Sánchez Corporation, y la empresa enfrentó multas multimillonarias. Aunque el camino hacia la justicia no había sido fácil, Clara finalmente sintió que había recuperado algo de lo que le habían arrebatado. Leonardo, ahora libre de la influencia de su padre, decidió empezar de nuevo, esta vez construyendo algo propio. Mientras se despedía de Clara, le dijo: «Gracias por enseñarme lo que realmente importa. Espero que encuentres la paz que mereces». Clara lo miró, sintiendo una mezcla de gratitud y melancolía. «Espero que tú también la encuentres». Aunque no fue un final perfecto, Clara sabía que había hecho lo correcto. Había roto las cadenas que la ataban al pasado y comenzado a construir un futuro en sus propios términos. Ahora, con su familia más cerca y su propósito más claro que nunca, estaba lista para enfrentar lo que viniera. El sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios de la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Clara estaba sentada en una pequeña oficina que había alquilado en el centro de la ciudad. En el escritorio frente a ella había papeles, archivos y una laptop encendida. Era un caos organizado, un reflejo de su nueva vida. Después de la caída de don Héctor y la exposición de Sánchez Corporation, Clara había dedicado sus esfuerzos a un propósito claro: ayudar a otros que, como su familia, habían sido víctimas de abusos de poder. Había fundado una organización sin fines de lucro llamada Voces de Justicia, enfocada en ofrecer asesoría legal y apoyo a pequeñas empresas y familias que enfrentaban casos de corrupción y abuso. Mientras revisaba una lista de casos pendientes, su teléfono vibró con un mensaje. Era de Leonardo. Desde que él se había separado definitivamente de su familia, habían mantenido contacto ocasional, pero las conversaciones eran breves y formales. «Leonardo, espero que estés bien. Quería decirte que he empezado mi propio negocio. Nada como lo de mi padre, algo pequeño pero honesto. Si alguna vez necesitas algo, aquí estaré». Clara sonrió ligeramente. Leonardo había cambiado. Ya no era el hombre arrogante que una vez la usó como parte de su plan de rebeldía. Había encontrado su camino, al igual que ella. En otra parte de la ciudad, Ernesto Morales, ahora con su nombre verdadero, estaba sentado en el comedor del pequeño departamento que compartía con Clara y su madre. Había decidido quedarse en México, finalmente enfrentando el pasado que lo había perseguido durante tanto tiempo. Aunque todavía había tensiones no resueltas, especialmente entre él y doña Lucía, poco a poco estaban reconstruyendo los lazos familiares que el exilio había roto. «¿Cómo estuvo el trabajo hoy?», preguntó Ernesto mientras Clara entraba al departamento esa noche. «Agotador, pero vale la pena»,
respondió Clara, dejando su bolso sobre la mesa. Miró a su padre y sonrió. ¿Y tú? ¿Te has acostumbrado al caos de la ciudad? Ernesto soltó una pequeña risa. No del todo, pero estar aquí, contigo, con tu madre, con Diego, hace que valga la pena. Clara asintió, sintiendo una calidez en el pecho que hacía mucho tiempo no experimentaba. Aunque el camino había sido largo y difícil, por fin sentía que su familia estaba completa de nuevo. En los meses que siguieron, Voces de Justicia creció más de lo que Clara había imaginado. Personas de todas partes de la ciudad acudían a ella en busca de apoyo, y aunque las noches eran largas y el trabajo agotador, se sentía realizada. Sabía que estaba haciendo una diferencia, no solo para su familia, sino para muchos que habían sido silenciados durante demasiado tiempo. Una tarde, mientras caminaba por el parque cercano a su oficina, recibió una llamada inesperada. Era Marina Cruz, la periodista que había ayudado a exponer el caso de Sánchez Corporation. Clara, pensé que deberías saberlo, dijo Marina. Don Héctor fue sentenciado a 10 años de prisión. Intentó apelar, pero no lo logró. Clara se detuvo, sintiendo una mezcla de emociones. Había luchado tanto para llegar a este punto, pero ahora que finalmente había justicia, no sintió alegría. Solo un profundo alivio. Gracias por decírmelo, Marina, respondió. Esto no devuelve lo que perdimos, pero al menos es un paso adelante. Así es. Y todo esto fue gracias a ti, dijo Marina antes de despedirse. Clara guardó el teléfono y miró al horizonte. Las cicatrices del pasado seguían ahí, pero ahora eran parte de su historia, no de su destino. Esa noche, mientras Clara escribía en su laptop, en la mesa del comedor, Diego se acercó con una sonrisa. ¿En qué trabajas ahora?, preguntó su hermano menor, que ahora tenía 17 años, y aspiraba a estudiar Derecho, inspirado por el ejemplo de su hermana. En una nueva propuesta para ampliar la organización, respondió Clara, cerrando la laptop para mirarlo. Quiero ayudar a más personas, Diego. Hay mucho por hacer. Diego asintió, admirándola. Siempre supe que harías cosas grandes. Clara sonrió y lo abrazó, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía brillante. Desde su modesto departamento, con su familia reunida y un propósito renovado, Clara miró al cielo nocturno por la ventana. Sabía que siempre habría desafíos, pero también sabía que tenía la fortaleza para enfrentarlos. Su historia no era de cuentos de hadas, pero era suya, y eso era suficiente.